¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Enrique Castillo y esto es Café Mañanero. Y en esta ocasión le traemos una nota del presidente aquí precisamente en las mañaneras. Sí, la nota respecto al fallo que tuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Respecto a qué? A la Guardia Nacional. Vamos a recordar lo que dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una votación de 8-3. Hay que recordar, para dar un poco de contexto, que se requería que la votación tuviera por lo menos cuatro ministros en contra de la misma para que no fuera válida, ya que para que tengan que ser válidas tiene que tener una votación mínimo de 8 personas y así sucedió. Sí, resulta que acabe de resaltar que es el ministro Caranca, un personaje que fue puesto, que fue recomendado más bien durante, al igual que Ana Ríos Fajat. Ambos ministros fueron puestos durante el proceso o recomendados durante este proceso de sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿qué sucede y por qué lo comentamos de ello? No porque tengan que estar a favor de lo que hace el presidente, pero que sí se debía entender que si son recomendados por un presidente que está hablando de tener un cambio en este país, entenderíamos que venían con una línea un poco más abierta y no sesgada, o también mejor dicha, facciosa, que desgraciadamente así es como se comportaron, porque es inclusive este ministro Caranca quien pone esta propuesta de entender que la Guardia Nacional debería de estar con un mando civil y no en un mando militar, que es curioso y es tergiversar la información. Y el fallo que dan es un fallo en contra de una votación de 8-3, donde solamente 3 ministros, que fue el ministro Lelo de la Rea, que fue la ministra Ortiz y que fue la ministra Yasmín Esquivel, quien es Ortiz Alf, Loreta Ortiz Alf. El nombre son esos tres: Loreta Ortiz Alf, Yasmín Esquivel y el ministro Lelo de la Rea, los que votaron a favor, y que es inclusive el ministro Lelo de la Rea que da una explicación completa, muy abultada y específica al respecto sobre por qué no es una militarización y por qué el mando que se está dando sigue siendo un mando civil y no es un mando militar el que tendría la Guardia Nacional, que es la parte de la Guardia Nacional que quedara en Sedena, lo que permitiría que sería para la parte de la logística en el aspecto de entrenamiento, donde ayudaría la Guardia Sedena a la Guardia Nacional. Y esto por qué se hacía o por qué se pedía, simplemente con la finalidad de que no pasara lo mismo que pasó con la Policía Federal, una policía que inclusive esa Policía Federal, en vez de ayudar a la gente le tenía miedo, cuando inclusive había retenes al respecto, porque se volvió parte de esa corrupción. Se corrompió de una manera muy rápida, y que eso que era uno de los sistemas de protección para la gente en este país, llegó a ser uno de los sistemas más endebles por cuales la gente se tenía que proteger. El presidente de la República entendía que esto no tenía que pasar, y por eso cambia su postura al momento de que entra en su gobierno, cuando gana la presidencia, entender que esta situación con la que él decía que las situaciones, que lo que él expresaba sobre lo que era la Guardia Nacional y sobre lo que expresaba la manera del trabajo que tenían las secretarías tanto de Defensa como de Marina, tuvo que cambiar, e inclusive creo que fue mucho mejor. En primera, porque a la Sedena y a la Semar les dio una idea más allá de simplemente de ser dos partes que utilizaba los gobiernos para poder golpetear o para poder fregar a la gente, y que ahora entendemos que son pueblo uniformado, pueblo armado, y que no dejan de ser pueblo y trabajar para el pueblo. Tanto es así que todas las obras que se han generado, no obras faraónicas, eso es un concepto completamente absurdo y burdo que utiliza la gente de la oposición, que no le pone argumento y que no tiene contexto para poderlas criticar de esa manera. Obras que son necesarias y que van a ser cruciales para el desarrollo de este país y para poderlo llevar a potencializarlo, es decir, al lugar donde le pertenece a México sea una potencia. Muchas de ellas, la mayoría de ellas trabajadas por parte de lo que es Sedena y Semar, y encontrar que a todos esos arquitectos, ingenieros, a todos los médicos, a toda esta gente que utiliza, y que en esas grandes escuelas que se tienen en la Secretaría de Marina y en la Secretaría de Defensa Nacional, el poder ocupar esos conocimientos que tienen en apoyo a la población, porque eso es lo que es. El que sea pueblo armado no quiere decir que solamente estén en situaciones de guerra, más un país que no la busca de esa manera.
Entonces creo que es un gran acierto ese trabajo del presidente, y la situación de la Guardia Nacional pues no era más que ese apoyo que se requería, porque muchas policías estatales, municipales, inclusive en algunos municipios ni siquiera hay, se vuelven policías completamente rebasadas o coludidas con lo que es el narcotráfico, o coludidas con lo que es la famosa, como se le dice, la maña, o con los malos trabajos, las malas influencias, corrompida en forma general. Algo que se tenía que buscar desaparecer, porque el presidente ha dicho algo muy importante: no debe de haber corrupción, desde arriba hacia abajo se barran las escaleras, y si encontramos alguna parte donde todavía esté sucia, hay que reportarlo. Y una parte bastante sucia era la Policía Federal. Cambia esta situación de la Guardia Nacional, pero la oposición lo único que hace es quitar esta situación, llamando que se supone que se están ocupando situaciones castrenses para poderla tener, y lo que resulta en ese fallo es que esto va a regresar a lo que es la Secretaría de Seguridad, y ahí vamos a tener a Rosa Isela teniendo a esta gente al mando. Pero lo genial que dice el presidente al respecto en su postura es, primero, que les va a dejar los salarios correspondientes a toda la gente de la Guardia Nacional, que estén tranquilos, les da certeza de su trabajo, que las situaciones para poder escalar en ella van a seguir vigentes, lo cual eso les permite también tener certeza de lo que su trabajo va a poder rendir frutos para más adelante. Así también, como pidió y comentó al respecto, que esto tiene que llegar a cada uno de los cuarteles, y tiene Rosa Isela que darles esta información, y lo más importante, que administrativamente van a cumplir lo que dijo la Suprema Corte de Justicia, pero que no solamente administrativamente lo van a cumplir, que quede en manos de Rosa Isela un mando civil. Que es curioso, el presidente de la República, que es el jefe de las Fuerzas Supremas Armadas, hay que recordar que tiene un carácter de civil. Esto es curioso al respecto. Entonces ahí vemos que la oposición solamente utilizó esto para tergiversar, y que los ministros creo que tuvieron, a excepción de los que votaron a favor, una idea muy burda para poder analizar este concepto, que creo yo era mucho más simple de como lo quisieron vender. Siguiendo con la parte de ello, y para terminar y para poder ver el video y las palabras del presidente de la República, vamos también a recordar que el presidente de la República comenta algo muy importante: la logística para entrenamiento la seguirá llevando la Sedena, y con eso no rompe el fallo que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el presidente vuelve a mostrar que cuando boxea sabe pegar al hígado, y que tiene muchas cartas debajo de la manga y llevadas de forma legal, que eso es lo más importante que le tenemos que aprender, procesos de ese estilo, y que el presidente va un paso más adelante siempre que la oposición. Pero no les digo más. Después de todo este contexto amplio que les dimos, vamos a escuchar las palabras del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando concluye con la situación de lo que es lo que él comenta sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la Guardia Nacional. Adelante. Termino diciendo, el propósito es de que nunca se regrese a la terrible época de contubernio entre delincuentes, potentados y autoridades. Entonces, esa es nuestra postura con relación a lo que resolvieron los ministros de la Corte. No, no me sorprendió, porque están muy alineados a la política del bloque conservador, del supremo poder conservador. Quedaron más expuestos, y por eso no hay mal que por bien no venga, porque esto ayuda mucho a entender cómo debemos seguir luchando para consumar en definitiva la transformación que requiere el país. Se ha avanzado, ya considero que se establecieron las bases, pero hace falta seguir moralizando
seguir limpiando, seguir purificando la vida pública. Es un tiempo importantísimo en nuestro país. Son momentos estelares en nuestra historia. Y sí, completamente de acuerdo con el presidente de la República y muy profundo en esta parte final. Cuidado con lo que dice el presidente de la República. El presidente de la República en esta sección nos está diciendo que no le sorprende el fallo. Claro que no sorprende el fallo. Pero también dice al final, estamos viviendo momentos estelares. Claro que sí. ¿Por qué momentos estelares? Porque tú, todos nosotros estamos viviendo el momento en el que vamos a poder pasar en los libros de historia como las generaciones que permitieron hacer un cambio, una revolución de conciencias completamente, para entender que no podemos estar en la posición en la que estamos como país, que tenemos que aspirar a algo más grande porque tenemos todo, recursos y el poder más valioso, su gente, para poder llevar a este país adelante. Y que nos recuerda la manera facciosa en cómo respondió la Suprema Corte de Justicia y que no se esperaba, que no se esperaba menos porque es la manera en cómo ha estado trabajando. Hay que recordar que desde el cambio de Lelo de la Rea a que entrara como la nueva ministra presidenta Norma Piña, a la cual le hemos dicho, le hemos apoyado tepaches porque se ha fermentado, se ha pasado. A eso fue la manera en común, le decimos a un fermento que se pasa completamente. Y la señora no solamente se tepachó, se avinagró completamente. En menos de 3 meses hasta este momento, hay que recordar que ha hecho un suplicio y ha hecho situaciones atroces en la Suprema Corte de Justicia. A toda la gente que queda a su mando, ha hecho lo que ha querido y defendido a gente inverosímil, dejando en stand-by, es decir, dejando en el aire la situación de la estafa maestra, pero sí canonizando, beatificando, para no vernos tan extremistas, beatificando a una persona como Rosario Robles, o dejándoles ver como una situación digna a personas como la esposa de García Luna con sus cuentas, o inclusive al propio Cárdenas Palomino con situaciones expresas tanto en México como en el extranjero, en estos casos, de ver que son personajes que tuvieron este dinero de forma mala vida. Pero a los ministros que ganan más de 203,000 pesos al mes, pues les importó un carajo poder entender eso y la posición que tienen de respetar la parte judicial y darle certeza a la gente de que eso llevará una legalidad. No. Y eso es lo que nos comenta el presidente. Recordar cómo se comportan y los momentos estelares que estamos viviendo. También hace énfasis en que esta transformación ya sentó bases. Y que el trabajo lo tenemos que seguir haciendo nosotros y tenemos que aprender a trabajar en unidad. Que vendrán cambios, que vendrán nuevos personajes en presidencias, en secretarías, en gubernaturas, pero que nosotros, el pueblo, tenemos que llevar ese mando. Un excelente mañanero, un excelente comentario y un excelente análisis del presidente de la República respecto a lo que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en mi opinión, le salió otra vez muy mal. Es una victoria muy pírrica, diría yo, o amarga. Es un vino que le sabe muy amargo, que más bien le sabe a vinagre a la oposición. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que este tipo de victoria mata completamente el decir que el presidente es un dictador. Los propios personajes que se eligieron durante su periodo sexenal, durante su mandato, votaron de una manera libre y no con tendencia a lo que pedía el presidente. Que hay que recordar, no es tendencia a lo que pedía el presidente, porque no era solamente imponer una situación, era un contexto amplio de pedir que una Guardia Nacional no se pudiera prostituir como pasaba antes con la Policía Federal. También algo muy importante, que con esta situación vemos claramente la tendencia que tiene la Suprema Corte de Justicia y que ya solamente le podríamos llamar la Corte, porque ni siquiera es tremenda, ni siquiera parece suprema, y justicia es un concepto que todavía no conocen y que este país necesita. Pues por mi parte,
No me queda otra cosa más que decir a todos ustedes. Gracias por permitirnos entrar con todos ustedes. Bienvenidos a esta sección de Café Mañanero. Mi nombre es Enrique Castillo y les pido de la manera más atenta, ayúdenos a difundir esta información, comparta, suscríbase, dele like. Eso nos permite seguir creciendo y que esto llegue a más personas porque queremos ser parte de esa revolución de las conciencias que dijo el presidente con estos pequeños granitos de arena. Reitero, mi nombre es Enrique Castillo y no me queda otra cosa que decirle muchas gracias y hasta la próxima. Esto